Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados, estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Yo muy bien, Magdalena. ¿Y tú? Bien, pues Regio aquí de verano, ha estado... Sí, no, sí, hay días calurosos. Sí, pero acá en Santiago, qué calor. Sí, aquí en Santiago, sí, calor. Lo malo es que la playa está en Sí, en la playa está de vacaciones de invierno. Sí. Sí, y aquí hay aire acondicionado, entonces por eso de repente estamos, bueno, la Mayra está con chaqueta, pero está un poco de frío, pero parece que no, estamos bien. Bueno, Estamos pero bien. en fin. Pero bueno, vamos a seguir con, la semana pasada estuvimos hablando de Gaudí, y hoy día vamos a hablar de alguien que tal vez la gente no lo tiene en la retina, ya que es una figura emblemática, importantísima, y que probablemente dejó una cantidad de legados impactantes. De hecho, en su tumba dice un poco quién fue, y dice, y si necesitas como evidencia de lo que hizo, solo mira y date una vuelta. O sea, exactamente. Lector, dice. Lector. Si quieres ver su obra, date una vuelta. Date una vuelta, claro, porque efectivamente está enterrado en probablemente su obra magna, que es la Catedral de San Paul, en Londres. Y bueno, tenía el lugar primordial debajo de la cúpula, pero está en un costado, pero hoy día ese lugar primordial ya no lo tiene él, pues porque hay un lugar más primordial. Sí, pues bueno, pero es que ese es el héroe, pero por excelencia, por Horacio Nelson está ahí, así que está bien que Horacio Nelson esté ahí. Yo creo que Christopher Wren está de acuerdo que sea. Está de acuerdo, sí, está de acuerdo. Sí, pues sí que vamos a hablar de este Christopher Wren, que claro, ahí lo pueden ver con esa cabellera fantástica. Fabuloso. Bueno, es que una cosa bien importante, la gente piensa que las pelucas, dice, ¡ay, qué terrible esa moda de las pelucas! Pero No, que las si pelucas no son moda. No. Las pelucas son rango. Y básicamente el rulito chico significa una cosa y estos rulos espléndidos. O sea, si tuviera todo el movimiento científico, todos tienen estos rulos maravilloso. Claro, que tiene que ser hasta incómodo, imagínate. Pero es terrible, pues, además. Terrible. Imagínate, bueno, porque la gente siempre dice, bueno, Londres, no hace tanto calor, pero en el verano en Londres hace calor y hay humedad. Sí, pues húmedo. Entonces, húmedo, con calor, con peluca, además, ponle que llueve entre medio, el olor a humedad. No, tremendo. Qué terrible. Cuando eso es como intentar sentir la historia, espantoso. Pero bueno, este es Christopher Wren, que claro, si hay alguno que lo tiene en mente, probablemente lo tiene por la Catedral de San Paul, pero cuando uno lo empieza a estudiar y a entrar a conocer su vida, se da cuenta de que este hombre es, o sea, el término ese que uno ocupa para hablar, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, cuando uno dice polímata, bueno, este hombre era, porque era, o sea, muchísimas cosas, científico, astrónomo, matemático, bueno, etcétera, 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 y además, bueno, fue arquitecto. Sí, yo diría que igual que Leonardo, es porque Leonardo y muchos polímatas más, personas que están dedicados a muchas áreas y ciencias y disciplinas distintas, que cuesta definir qué son. ¿Qué son? Claro. Ya, en el caso de Wren se define particularmente porque en su vida se va a dedicar a construir y va a terminar siendo visto como arquitecto. Y de hecho, el típico círculo redondo de azul de las casas londinenses o de los lugares británicos dice arquitecto. Claro. ¿Ya? Pero en realidad hay muchas cosas. Pero lo que define ese tipo de personas es una curiosidad absolutamente desbordada, intrínseca. Yo siempre digo que Leonardo da Vinci era un curioso de profesión. Sí. Bueno, yo creo que Christopher Wren también. Entonces, muchos hablan de Wren o de Hooke, que vamos a hablar también de él porque están vinculados, como el Da Vinci británico. Claro. Y yo creo que ambos son, es un perfil humano. Sí, pues, de esa muy persona particular. Sí, pues de esa persona curiosa, de esa persona que además dotado de una inteligencia, o sea, brillantes, que son capaces de ser buenos en muchas cosas, pues, y de probablemente tener esa curiosidad intrínseca que los hace entrar y apasionarse probablemente con mucha disciplina. Con la misma intensidad, claro, distintas claro, disciplinas. claro, o sea, porque este hombre va a indagar
en el microcosmo, desarrollar un microscopio incluso, en el macrocosmo, porque va a ser astrónomo y va a desarrollar telescopios, o sea, le interesan las estrellas, le interesan las moscas, digamos Claro, así, todo. pero además le interesan la óptica, le interesa el flujo sanguíneo, le interesa, digamos, Sí, va a ser trabaja, anatomista, claro, el trabaja en cerebro, las en fin. transfusiones sanguíneas, ¿No? Impactante. empiezan a Inventa, de hecho, las inyecciones intravenosas. Sí, po, O claro. sea, La, la- la inyección propiamente tal, con la aguja claro, que... la jeringa La que jeringa, se necesitaba para hacer esas transfusiones y sí, practican primero con perros, ¿no? Es una cosa, o sea, además es toda una época en la que está, podríamos decir, todo este afán científico, toda esa efervescencia por conocer, por medir, por catalogar, en el fondo como desentrañar, podríamos decir, el misterio de la vida, del mundo. Y hay, o sea, es una época más que van a coincidir científicos porque él es de la misma claro, él va a época, o estar sea, con Newton, con Hooke, con Halley, o sea, con Boyle, claro, o sea, una cantidad de figuras brutal, que po. son, y todos con peluca. Todos con peluca, sí, todos con peluca. Así que bueno, este hombre, contar un poco su vida, pues y además lo que hay que tener, otra cosa, no solo eso, porque además va a incursionar él también en la política. También va a Sí, ser muchas Member of cosas, sí, Parliament en algún momento de su vida. claro. Es verdad. Pero le va a tocar nacer en una época bastante compleja de la política británica y por lo tanto esa política va a ir de la mano también con lo que va a ser el resultado de su vida, porque si bien él va a nacer hijo de un pastor de la zona de Wiltshire, su padre va a ser nombrado dean de Windsor, siendo muy temprano, y por lo tanto la familia se va a trasladar a Windsor. Brent tenía una salud bastante precaria cuando era pequeño, por lo tanto no va a tener instrucción formal sino hasta más adelante, donde va a ir a un colegio que es en el fondo Westminster Claro, School como a de los 9, Londres. 10 años recién entrando. Claro, pero eso que sea el dean de Westminster va a hacer que Christopher Wren va a crecer en la corte británica, estamos hablando del gobierno de Carlos I, y por lo tanto va a ser un niño del jardín, digamos, los que corre ahí y que va a hacerse amigo y va a crecer con los hijos del rey y por lo tanto va a ser un cercano del que es el futuro rey posteriormente, Carlos II. Pero hay que comprender que le va a tocar una época bastante convulsa, específicamente porque el gobierno de Carlos I no es tranquilo, o sea, es el tiempo de la guerra civil Claro. y no va a terminar bien. Claro, hay que entender, o sea, hay que ponerlo en contexto que esto, claro, son los Estuardo, este Carlos es el segundo de los Estuardo, el primero es en el fondo Jacobo, que hay que recordar que tras la muerte de Isabel I, la hija de Enrique VIII, que muere sin descendencia, esa reina virgen supuestamente, muere sin descendencia, bueno, el trono pasa a el hijo de su prima, que era esta María Estuardo, él ya era rey de Escocia y se va a convertir también en el rey de Inglaterra, en una época La unión de las coronas. la unión de las coronas. Entonces, una época que hay que comprender que desde el momento en el que Enrique VIII rompe con Roma, o sea, él sigue siendo católico, pero rompe con la iglesia, se inician las guerras de religión, a Enrique VIII le va a venir muy bien también la confiscación de bienes Sí. de la iglesia, o sea, un ambiente que está así convulsionado. Claro, vamos y a ya decir. Enrique VIII confisca los bienes de la iglesia, pero él permanece a pesar de que él rompe con Roma, porque se Ya, declara rompe cabeza con- de la claro. iglesia. Él en su fuero personal permanece católico. Claro. Pero es su hija, digamos, porque lo va a suceder su hijo Eduardo, hijo de su tercer matrimonio, Jane Seymour, después ese niño muere, después asume María. María, que era la hija de Catalina de Aragón, que era católica, y por lo tanto para allá, para acá. Y finalmente, cuando muere María, asume Isabel, que era la hija de Ana Bolena, quien va a terminar por institucionalizar finalmente la reforma a través de el acta de supremacía, donde establece que la cabeza no es Roma, sino que el rey El o rey. reina de Inglaterra, y el acta de uniformidad, donde ella va a establecer lo que se llama el libro de oración común, este Common Prayer, que permite que distintas iglesias reformadas se denominen anglicanismo, claro. pero dentro están los unionistas, los metodistas, en fin, hay un mosaico de distintas creencias y por eso en este paraguas existe lo que se llama la alta iglesia y la baja iglesia. Y la alta iglesia tiene sacerdotes que se visten igual con casulla como
los Claro, católicos, bastante más cercano al rito sacrificios, católico. 7 sacramentos, se Claro. parece a los católicos, solo que la cabeza es el rey Sí. y no tienen transubstanciación, sino consubstanciación. Consustanciación. Y en la otra punta está lo que se llama la Low Church, donde no hay sacerdote, hay Ya. pastores. Entonces, si uno piensa en Jane Austen, el señor Collins, está aquí. ¿Ya? Entonces, básicamente es una iglesia muy diversa donde todo cabe, menos los papistas. Claro. Ya, de hecho, los de esta punta se denominan Anglo-Catholics. Claro. ¿Ya? Pero la cabeza del rey. La cabeza Y los del rey, no el papistas papa. son Claro. los que además son sediciosos, porque entendamos que en el contexto de las guerras de religión, el papa le va a poner precio a la cabeza De la de la reina. Entonces, no es solo religioso, religión política, es una cosa muy compleja. Entonces, de ahí en adelante hay guerras de religión y la verdad es que Isabel va a ser muy tiránica persiguiendo a los católicos, pero cuando asume Jacobo, los católicos tenían esperanza. Jacobo va a intentar dar una mayor libertad en un comienzo, pero los puritanos al interior del gobierno, que son los reformados más como extremo, parece, más ¿no? extremo, lo van a presionar y finalmente él va a retroceder en darle libertad, porque entendamos que no es solo libertad religiosa, un católico quedaba prohibido y al quedar prohibida la religión no solo no podían profesar, sino que no tenía los mismos derechos Claro. civiles. Un Claro, católico no podía... Era como un ciudadano de De segunda segundo categoría. Claro. No era, Exactamente. igual. Entonces hay un tema ahí con esa lucha de los católicos por volver a tener igualdad ante la ley, básicamente. Entonces, cuando asume Carlos, Carlos la verdad es que no era católico, pero entendía que no podían haber ciudadanos de distinto orden, pero se casa con una católica, Claro. que además va a ser una mujer importante en su vida. Sí, pues se casa con una católica y una católica, no cualquier católica además, pues porque ella es No. hija de Enrique de Navarra, el que se va a convertir en el primer rey Borbón, Enrique IV, el primero de los Borbón, que era reformado, pero que cuando le ofrecen la corona de Francia, es el rey que dice, París bien vale una misa, y entonces él se convierte al cristianismo. Y entonces los hijos de él, obviamente que se crían ya, de fondo, cristianos. Así que es ella... Sí, pues y además lo tienen que haber creado más católicos para demostrar para que... demostrar, efectivamente, pues mucho más, tiene que haber sido una formación mucho más férrea, tenían que ser católicos perfectos, piensa que eran... Ya, no podían sabían mostrarle conver- el hacha. No, pues claro, y las guerras de religión en Francia, o sea, los católicos contra Tremendo. los hugonotes, fue tremendo. Así que es esa católica con la que se casa, un matrimonio que al principio no, al parecer no estuvo bien avenido, porque bueno, piensa tú que él no hablaba francés, ella no hablaba inglés, pero parece que con el tiempo se comunicaron, el lenguaje del amor funcionó, y ella terminó siendo un personaje influyente. O sea, por un lado se habla de que fue un matrimonio que terminó súper bien avenido, un matrimonio con amor, que es raro entre los matrimonios de la realeza. Las cartas, él firmaba, cuando firmaba las cartas le ponía algo así al final como Tu amante fiel. tu amante fiel y constante. La Y parte constante. constante es la que a Sí. mí más me gusta. Fiel, obvio, y constante. El mismo. Tuvieron 9 hijos ellos, No, ¿no? sí, tuvieron 9 hijos, sí. Y claro, dentro de los hijos hay varios que son bien importantes posteriormente, porque 2 de sus hijos van a ser reyes, Sí. Carlos II y Jacobo II. Una se La va a otra se casar. va a casar con el duque de Orleans, Claro. que era el hermano, en el fondo, Que de también se Luis llamaba XIV, Henrietta, claro. Henrietta. Y finalmente, bueno, ella va a terminar siendo amante de Luis XIV. Sí, pues la Henrietta, la hija de esta mujer. Claro, y entonces esto le va a generar ciertos problemas y críticas porque al parecer ella sí, de manera privada, hacía ciertos, el fondo, ceremonias católicas, y entonces empieza a despertarse la sospecha de que este rey pudiera estar intentando, en el fondo podríamos decir, favorecer a los católicos. Un rey además que estaba súper convencido de esta idea del derecho divino de los reyes a reinar, o sea, él es rey porque Dios lo eligió para ser rey, y por lo tanto no hay nada por encima. ¿Fijas? O sea, él, y entonces empieza la pugna con el Parlamento, que era un órgano consultivo, pero que era necesario, o sea, una condición sine qua non, ya, para que el rey pudiera introducir nuevos impuestos, tenía que ser aprobado por el Parlamento. Y ahí empieza un poco el choque de poder. Claro que sí, pues comienza el choque de poder porque en el fondo el rey va a intentar ciertas cosas, porque todo esto va a partir con un problema con digamos, con uno de sus personajes más cercanos, al cual el Parlamento le va a hacer un impeachment, entonces él va a cerrar el Parlamento. Y luego, debido a que necesita
dinero, y para poder aumentar los impuestos se necesita el apoyo del Parlamento, va a convocar al Parlamento. Y como el Parlamento básicamente no le va a dar lo que quiere, lo va a cerrar. Eso se llama el corto Parlamento, el Parlamento corto, y luego lo va a volver a convocar, y ahí el Parlamento se va a tomar prebendas que no le correspondían, y eso es lo que se llama el Parlamento largo, y se llama el Parlamento largo porque el Parlamento requiere ser convocado por el rey, o sea, digamos, un organismo consultivo, pero requería debajo del rey. O sea, el rey es quien lo convoca, el rey es quien lo disuelve. Claro. Pero ese parlamento va a decir, no, nosotros nos autoconvocamos cada 3 años, o sea, cada cierto tiempo, si no nos convocan, se convoca solo. Claro. Entonces, Y además no nos pueden disolver a menos que todos los miembros estén de acuerdo. Por lo tanto, queda apernado el Parlamento. El Parlamento está haciéndole un gallito por tratar de conseguir, digamos, más prebendas. Y eso paralelo a que él está teniendo problemas en Escocia. Claro. Entonces, claro, eso va de la mano con el hecho de que él va a nombrar primero nuevos obispos. Estos obispos van a tomar ciertas formas más católicas, en particular el obispo Lot, que no va a ser muy querido. Pero además él va a establecer un common prayer nuevo, un libro de oraciones común nuevo. Y esto además, esta reforma de los obispos, que en el fondo da nuevos obispados y pone nuevos personajes, va a reencontrar una fuerte reacción en Escocia, específicamente porque en Escocia ha surgido, los escoceses son presbiterianos, o sea, la reforma escocesa es de corte calvinista. John Knox hizo una reforma tremendamente dura. Y dentro de esa reforma ya asentada, va a surgir un grupo aún más radical que se denominan los Covenanters. Los Covenanters tienen un covenant, es decir, un acuerdo con el propio Jesucristo, que consideran que ese acuerdo está por sobre el rey y que el rey a su vez debe firmar ese acuerdo. Claro. ¿Ya? Y no van a estar de acuerdo con la reforma de los obispos, no van a estar de acuerdo con el Common Prayer y se va a producir una rebelión en Escocia. Entonces, básicamente lo que hay que comprender es que el rey lo que necesita es que le autoricen más dinero para poder atacar a Escocia. Claro. Y el Parlamento no se lo autoriza. Claro, y ahí va a estar en problemas, va a decidir igual en entrar en campañas militares con Escocia, le va a ir mal, y la cosa se le va a complicar más aún cuando dentro de este Parlamento largo aparece como líder de ese Parlamento un puritano, que es Oliver Cromwell. Y ahí Exacto. La cosa va a andar mal para el rey. La cosa va a andar mal porque en el marco de esta guerra de los obispos va a desembocar en lo que es la guerra civil, el Parlamento contra el rey, los Roundhead contra los Cavaliers, digámoslo como estructura, pero básicamente es quienes no es que fueran católicos, sino que querían igualdad ante la ley, por una parte, para todos, y estaban tratando de manejar esta situación para llegar a un acuerdo, y los que consideraban que los católicos tenían que ser absolutamente excluidos y tenían una animadversión no menor, y que casi apuntaban a una teocracia digámoslo así. Entonces, no es solamente parlamento rey y un avance en la democracia, ¿ya? Sino que es marco o parte de las guerras de religión. Y esto va a terminar en la guerra civil, y Cromwell va a ser un súper buen general de su ejército y va a conseguir ganar muchas batallas y va a terminar incluso tomando preso al rey. Claro. Ya vamos a ver lo que pasa. Terrible. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la Guerra Civil Inglesa y de cómo Carlos I resulta finalmente preso, es llevado a juicio, y él no puede entender que vaya a juicio porque no había una instancia jurídica superior a él. O sea, no había una instancia que pudiera juzgarlo a él, porque además, tú bien dijiste, él gobernaba por derecho divino, entonces el único que lo podía juzgar a él era Dios. Y por lo tanto, esto era espurio. Sin embargo, el juicio lo declara culpable, lo condena a muerte, lo decapitan, y para evitar, en el fondo, el regicidio, lo que hace Oliver Cromwell es abolir la monarquía. Claro, y con eso, en el fondo, no había delito, no había regicidio, no había rey. No había rey. Claro. Entonces, y este Oliver Cromwell, además, el que destruye todos los símbolos de la monarquía, de la realeza británica hasta ese momento, o sea, los símbolos de la coronación. Porque no sé si te acuerdas cuando se coronó Carlos III, gran parte de los programas de televisión hacían mucho énfasis
de dónde venían las coronas y todo. Bueno, pero lo único que era que venía de tiempo atrás. antiguo era como una cucharita. Sí. Claro, que un hombre en ese momento, porque este hombre destruyó todo, esa cucharita alguien la salvó por largo tiempo y en el fondo es lo único que venía desde antes. Y todo lo demás lo fundió. Sí, po. Y entonces a él, claro, y a Oliver Cromwell como que le ofrecen la corona y él no la acepta, estaba como en contra de la monarquía y él se va a proclamar Lord Protector, pero la verdad es que va a gobernar como un verdadero rey, sí, po. Era un rey sin corona, pero aquí hay que entender los cambios que van a suceder, porque nuestro personaje vivía en Windsor, en el marco del gobierno de Carlos, jugando con los niños, pero claro, cuando Carlos cae, primero La hay familia, que entender claro. que va a venir, porque Oliver Cromwell quiere terminar con la monarquía y eso significa matar al rey, pero en el momento También que un rey muere, a los el descendientes, siguiente po. es rey. Y por lo tanto, the king is dead, long live the Claro. king. Y por lo tanto, Carlos II era rey. Y a este niño lo hacen huir disfrazado de mujer, lo sacan de Inglaterra y lo instalan en Holanda. Entonces se establece como la monarquía en el exilio. Y obviamente que la familia Wren termina mal, de hecho uno de los tíos termina preso, y Christopher Wren, que había ido al colegio, su hermana se había casado, termina viviendo en la casa de la hermana. Y en la casa de la hermana, el marido era un matemático, que es quien va a abrirle el interés por las matemáticas, y por lo tanto todo este es el periodo de la guerra civil, y Claro. él está aprendiendo esto, va a entrar a la Universidad de De Oxford, va a estudiar, va a aprender latín, va a aprender en el fondo Aristóteles, va a aprender, va a ser un hombre muy formado, y se va a graduar, y todo el periodo de estudio es digamos, ese periodo, porque él se gradúa Justo en el el minuto año en que asume Cromwell. Claro, justo en el minuto que Oliver Cromwell se toma el poder. Entonces, claro, toda su infancia, podríamos decir, y ya su ya juventud, es justo este periodo súper convulsionado con este Oliver Cromwell como este Lord Protector y con el rey Carlos II en el exilio. Y este hombre empieza en Oxford y comienza a destacarse en las cosas más... Sí, pues de va a ser todo. nombrado profesor de Oxford, de hecho en astronomía, en todo lo que, porque él parte con matemática, pero después se mete en astronomía y en astronomía va a ser en el fondo parte del mundo investigativo del Gresham College, que es súper importante porque lo que se va a producir en el Gresham College es un tema muy especial. De hecho, van a ser distintos científicos que van a empezar a trabajar en conjunto, ¿ya? Y que van a colaborar unos con otros, y se genera lo que se denomina The Invisible College. Y este Invisible College era como una comunidad que en realidad no tenía una estructura establecida, pero que ellos colaboraban y por lo tanto va a trabajar con distintos personajes. Va a trabajar con Willis primero, todo lo que es considerado el primer neurólogo. Y Willis estaba haciendo un tratado del cerebro y por lo tanto Christopher Wren va a hacer dibujos. Los dibujos. Y no solo los dibujos, porque Willis está interesado de cómo llega la sangre al cerebro y por lo tanto no solo va a hacer los dibujos, sino que también desde ahí va a venir la idea de poder generar las inyecciones y las transfusiones de sangre en estos trabajos, primero con Willis, luego hace tratados de óptica, y por lo tanto vinculados con el sistema, podríamos decir, nervioso, pero con eso va a trabajar con Locke, que es Loa, que creo que se llama, que es el primer cardiólogo. Claro. Sí, ¿Ya? O sea, va a trabajar en el fondo en neurología, en y acuérdate que cardiología, además dentro de las cosas que hace, sí, po, hace también el primer ojo de vidrio. de vidrio en el fondo, claro. Exactamente. Solución para tanto. Claro, y después va a trabajar con Hooke en el microcosmo. Hooke estaba haciendo un tratado de precisamente el microcosmo y lo va a ayudar a perfeccionar un microscopio. Y por lo tanto también va a hacer los dibujos y va a perfeccionar el aparato del microscopio. Y en el Gresham College él estaba trabajando como astrónomo. Y como astrónomo va a perfeccionar telescopio, y va a ser dentro de los primeros que hacen las teorías sobre los anillos de Saturno. O sea, Claro. está en muchas cosas. Pero es súper importante decir que en este periodo, mientras él está haciendo esto y trabajando en la universidad, es muy probable, muchos autores plantean, de que haya visitado Holanda y que se haya apersonado donde el rey en el exilio. O sea, al rey en el exilio pensamos que era su compañero de juego. Sí, po, cuando era chico. Entonces, esto es muy importante porque a Wren, en el futuro, vamos a ver todo lo que va a pasar, hay que comprenderlo como un cortesano y como una persona de confianza del rey Carlos II. Claro, un rey Carlos II que probablemente desde el exilio preparaba su regreso, o sea, su retorno,
y hacerse cargo de la monarquía. Y evidentemente que cuando eso ocurre, lo que está bien pensado es tener al lado tuyo personas fieles, ¿ya? Y sacar a todos aquellos que, por una parte, hubieran colaborado con Cromwell, o incluso gente que había trabajado con su padre, pero que se había quedado en el régimen de Cromwell, en el fondo, porque eso es Se casi apernaron, se traición, acomodaron. pues, acomodaron, y ahí quedaron. Entonces, claro, tenía que renovar, había que hacer una renovación y contar con personas que fueran fieles. Y Christopher Wren va a ser una de esas, porque efectivamente cuando se produce la muerte de Oliver Cromwell habría pensado en dejar este título, podríamos decir, de Lord Protector a su hijo, pero la verdad es que van a ser los propios ingleses, los británicos, los que no van a aceptar, y se va a producir la restauración, y Carlos II y su corte van a regresar y van a traer de vuelta la monarquía. Y cuando eso pasa, claro, uno de los fieles y a quienes se les va a encomendar varias cosas va a ser a Christopher Wren. Pero lo primero, pero entre las cosas que hace el rey va a ser, por medio Darle de como- un memorándum, Sí, claro, darle como estructura a ese Institucional. Invisible College. exacto. Le va a dar un patronazgo real, básicamente, y se va a pasar a llamar The Royal Society. Exactamente, iba a ser Christopher Wren el que hace el discurso inaugural y que después incluso se va a convertir en uno de los presidentes de la Royal Sí, Society. y además en la portadilla de inauguración, que es como la ilustración, donde aparece como una columna que dice Carolus II en latín, y aparece el busto de Carlos II que está siendo laureado arriba. Aparecen dos personas al lado. Uno es Francis Bacon, el padre del movimiento empírico y el movimiento científico, digámoslo así, y al otro lado, el que está es Christopher Wren. Sí, sí. Es impresionante, es impactante porque este hombre no está tan en la retina de la gente. No, O sea, de los ingleses sí, porque los ingleses lo recuerdan, o sea, tuvo billete, tiene todo tipo de moneda, estampilla. estampilla. no, y de hecho Y- Carlos III ahora le hizo una moneda. Sí, po. Tiene hasta en las tiendas de souvenirs donde venden los monitos para poner en el árbol de Pascua, por ejemplo, hay uno, así que es como de fieltro, que es Christopher Wren, que está así como con los planos. los planos. Y con la peluca. Con la peluca. Sí, pero fuera del Reino No, Unido. no, fuera Bueno, del Reino Unido. claro. Y entonces aquí es cuando, hasta ese momento no había construido nada, salvo una pequeña capillita que le había pedido el tío. Pero como Carlos II, en el fondo, necesita gente fiel a su lado y necesita mostrar la restauración de la monarquía, necesita mostrar, en el fondo, el poder, ¿ya? La grandiosidad, en el fondo, de su No, y regreso. teniendo en cuenta que el rey es la cabeza de la iglesia, ¿no? Claro, entonces había que, en el fondo, había que restaurar en ese minuto la Catedral de Londres, la Catedral de San Paul, que estaba bien a mal traer. Que era una podríamos catedral decir. gótica. Gótica, que había logrado tener en el último minuto, le habían puesto una aguja, pero que estaba ahí nomás. Y entonces le encarga a Wren remozarla. Y para eso, bueno, lo primero es que tiene que ir a estudiar. Y entonces lo manda de viaje. Y se va primero a Italia. Se va a Italia, donde va a permanecer, a Roma, de hecho, donde va a permanecer largo tiempo, donde una de las cosas que primero va a suceder es que va a quedar obsesionado, fascinado por el Teatro de Marcello, que es una edificación increíble, porque uno ve el Coliseo, que está bastante fragmentario, Sí, pues, bien o sea, la destruido. estructura está, pero en fin. Pero el Teatro de Marcello de pronto es como un mini coliseo, porque uno es un anfiteatro, doble teatro, y el otro es un teatro. Pero ese Teatro Marcello se mantiene bastante completo porque lo usaron y construyeron las casas arriba, una cosa Sí, no, es que es una bien cosa- particular. Pero bueno, él va a estudiar este teatro, a estudiar la acústica, cómo lo hicieron los romanos, y va a hacer un montón de dibujos y va a quedar con esa idea un poco puesta en su cabeza. Luego yo me imagino que cuando llegó a San Pedro, a este abrazo que había hecho, pensemos que San Pedro tiene, primero es la basílica, que la hace Bramante, la cúpula que la hace Miguel Ángel Buonarroti, pero el abrazo sobre la vía de la conciliación es algo que se hace después y lo hace Bernini. Entonces, porque son contemporáneos, por eso estoy un poco planteando. Entonces, de haber quedado impactado. Y además la cúpula era una cosa que lo tenía absolutamente, porque la cúpula significa poder, significa mostrar tecnología, Tiene que haber significa... visto el Panteón también, po. Si Sí, anduvo por Roma. supuesto, por Entonces supuesto. ahí algo tiene que haberle pasado. Po. Estos tienen cúpulas. Hay Pero es cúpulas decir, en Roma. le pasó eso de todas maneras, y de ahí se fue a París, y en París había varias cúpulas que se habían construido de partida
la del Barrio Latino, en el, digamos, el Panteón propiamente tal, pero también Val-de-Grâce, que era Sí, po. una iglesia. Sí, pues esa iglesia tenía una historia más que era porque La reina. la reina que casaba con el rey Luis XIII, después de 23 años de matrimonio, ella no había logrado tener hijos. Y después de 23 años nació, ¿ya? El bien amado, el futuro Luis XIV. Y entonces ella, en agradecimiento por el nacimiento de este primer hijo, manda a construir esa iglesia. Y esa Una iglesia también cúpula. tiene cúpula. Claro. Ah, Y después hay que entender que Luis XIV había construido, pues en la época de Luis XIV, que bueno, viene una cantidad de tiempo, o sea, la época de Luis XIV es extensa. sí, no, hace más Y, de y por 70 lo años. tanto había construido un hospital para, en fondo, curar a todos los soldados de las guerras que él se va a Sí, pues, meter va a en empezar cantidad. en guerras todo el rato. Pero además para poder enterrarlo, o sea, era un lugar, un panteón Y al lado para hospital. los militares y un hospital. Y entonces él va a visitar Les Invalides y va a quedar muy sorprendido. Tiene cúpula también, por lo tanto ahí ya quedó mal. Pero además es una época en que el rey había hecho un concurso para construir el nuevo Palacio del Louvre. Y de hecho Bernini estaba instalado ahí y había hecho sus planos, sus dibujos que son Espectacular, extraordinarios, espectacular. pero no ganó. Me gusta Ya. más lo que hubiera hecho Bernini. A mí fíjate. también me gusta mucho Sí, más lo que hubiera hecho Bernini. sí. Pero no gana Bernini y gana en el fondo Leval. Leval, sí, otros Sí, son bueno, tres. y que en el fondo Perrault y otro más, y hacen el Louvre. Entonces, pero él va a estar ahí cuando Bernini está esculpiendo, porque Bernini se queda en Francia. Entonces, parte de la obra de Bernini, que es extraordinaria, a mi juicio es uno de los grandes, grandes escultores, un tocado por la mano de Dios sin duda, pero deja un montón de esculturas en París. De partida cuando uno va a Versalles y están los bustos Sí, dentro, po. son todos de Bernini. Sí, pues los de Luis XIV, sí. Y la ecuestre de Luis XIV La también es de ecuestre, Bernini. sí. Y hay otra, no sé cómo se llama, Es como un andrógeno, hermafrodita, sí, sí, algo sí, así, que está como acostado sí, como un cojín que se cacha impactante, que es de pluma, eso. impactante. Porque eso es lo que hace Bernini. Logra con el mármol hacer pluma, carne. No, impactante, Le impactante. faltó un poquito de celulitis. Podría. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es que él queda muy impactado, vuelve a Londres y hace un proyecto para San Paul, que básicamente era San Paul en ese entonces era una catedral gótica. Lo que quería Wren era terminar con los arbotantes, sacarle la visión gótica y como renovarlo. Entonces era básicamente forrarla y hacerle una semicúpula, porque no podía ser una cúpula porque tenía la aguja, pero una cúpula que tuviera la aguja, o sea, en el fondo, Una cúpula que terminara en la aguja. Sí, una cosa exacto, como así. era un enchulado más o menos. Y entonces lo presenta al rey y el rey le dice, ya, perfecto, cuando están en eso y se produce un evento inesperado. Inesperado porque septiembre de 1666, o sea, el 666, como el año de la bestia, se va a producir en Londres un incendio, que cosas raras de la vida en Londres, en general en el Reino Unido llueve siempre, pero en esa ocasión durante 4 días no llovió, y un incendio que parte en una panadería va a significar la destrucción prácticamente completa de la ciudad, o sea, de toda la City es muy poco, una de los mapas hoy día es muy poquito. Claro, lugares queda de que- Fleet Street un poquito Claro, hacia... que son los únicos lugares donde hoy día cuando visita Londres puede ver algo de arquitectura así como Tudor o Isabelina. El resto de No. todo, Y son de- súper poquitos edificios. súper poquito. Todo es después de 1666 de ese incendio que duró 4 días y que terminó botando, o sea, la catedral quedó completa y absolutamente destruida. O sea, se quema la catedral. Imagínate lo que psicológicamente además eso significaba. Como decía mamá, el rey es la cabeza de la iglesia y por lo tanto, con esa iglesia destruida, bueno, ahora Christopher Wren tenía carta blanca para hacer un proyecto de cero. Pero Ya. antes Foja cero. va a hacer el monumento al fuego, Bueno, que también por es supuesto, va a interesante. presentar su proyecto y van a partir trabajando con Hook nuevamente. Y van a partir con lo que se llama The Monument. De hecho, cuando uno va a Londres hay una estación que se llama Monument y uno dice, ¿por qué? Bueno, el monumento al fuego, que es una columna, así al estilo romano, ya una columna alta, alta, que arriba tiene fuego, o sea, Sí, po. dorado. Ya, así Lo que como, pasa es que hoy día como está una súper piña. está súper como Hoy encerrado día en está medio súper de edificio, encerrado, claro. pero Monument
lo que tiene, que es súper importante, es que ellos no lo consiguen simplemente como una columna para recordar, pero básicamente este era el lugar donde había, era cerca de la panadería, donde había partido, y de ahí el proyecto irradiaba de alguna manera, en calles diagonales que construían un nuevo plano de Londres, donde tenían pensado un lugar primordial para la catedral y cómo iban a reconstruir. Y este monument, de hecho, tiene un interior. Y hay una escalera y uno llega arriba y hay un observatorio astronómico. O sea, era Hooke y Wren. Pusieron la Ya. oportunidad de poner un observatorio ahí en la parte el más medio importante de Londres, claro. claro. Además, en ese entonces esto era lo más alto, las casas eran chicas, no hay, Sí, no hay que po. pensar hoy día que está ahogado de edificios. Pero Claro. te sigo contando de vuelta comercial. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la reconstrucción de Londres, que parte por este monumento. Y bueno, Christopher Wren va a tener que reconstruir todo y va a ser un proyecto que en realidad no se cumple como él quería, porque el Estado no tenía el poder de confiscar los terrenos, las comunidades van a querer de vuelta sus parroquias, no pudo racionalizar y de alguna manera fundir Se parroquias. quemaron como 70 parroquias y él va a terminar haciendo 52 parroquias de nuevo. Pero claro, él al parecer hubiera preferido, o sea, uno piensa, pues, mejor, bueno, ¿para qué vamos a hacer tantas? Juntemos Sí, pues, dos o pero tres no- comunidades en una, pero aquí No hubo cómo. no. Pero básicamente aquí en fondo va a dedicar su vida a la reconstrucción, donde probablemente la obra mayor es la catedral, que ahora va a poder partir de cero, por lo tanto va a poder hacer lo que quiera, pero tampoco va a ser tan simple porque él va a hacer un primer plano que era una cruz Había griega, estudiado, claro, había estudiado bien Santa Sofía Santa también, Sofía, pues, entonces él claro, quería una basílica. claro. ¿Ya? Y por lo tanto comienza a construir su basílica, porque en la basílica es mucho más fácil poner la cúpula. Sin embargo, porque la La basílica basílica tiene como cúpula, cruz, claro, y tiene como cruz griega, pues, entonces Claro. da más soporte. le da más soporte. Pero cuando está construyendo, el rey le dice, no, pues yo la quiero más grande. Cruz Entonces, latina. tuvo que ir a una cruz latina. Entonces, en la medida que esta improvisación le generó un montón de problemas, empezó a bajarle el suelo, tuvo que hacer un montón de cosas, no pudo deshacerse de los arbotantes, pero para que no se vieran los arbotantes, los forró, ¿ya? Y por lo tanto, hay doble muro, es más grande por fuera que por dentro. Claro. Y entonces eso hace que finalmente San Paul sea como dos edificios. Sí, po. Un edificio ¿Sabes qué? grande, Sí, claro. que tiene dos torres, podríamos decir Como, una... es como que fuera una torta a 2 pisos. O sea, Sí. hay un primer, imagínense usted, un primer pedazo, o sea, primer piso de la torta, que es una cosa como rectangular. Ese es el edificio de base. Y arriba, el segundo, es La cúpula. La cúpula, que es Y gigantesca. la cúpula está como que si alguien lo hubiese traído Sí. como la hubiese puesto. Bueno, eso es lo que se dice de la cúpula de Santa Sofía, porque fueron los ángeles los que la bajaron. Bueno, aquí no sé quién habrá sido, pero alguien. Sí, no, pues ahí lo que me quedé pensando, como la semana pasada estuvimos hablando de Gaudí, ¿te acuerdas que dijimos que Gaudí pensaba que el gótico, a pesar de que era espectacular, impresionante, Era imperfecto por los imperfecto, arbotantes. Era imperfecto por los arbotantes. Y este hombre no le gustan los arbotantes y hace todo lo posible por esconderlos. Sí. Entonces me puse a pensar que de manera evidente, no me cabe duda, que probablemente Gaudí tiene que haber estudiado un poco la obra de Rempo, de esas grandes construcciones. Seguro, además que fue, de hecho, la historia de San Paul, de la construcción de San Paul, está lleno de, digamos, de problemas que se le van a suceder y él va a tener que ver cómo solucionarlo, pero resolverlo? sobre la marcha. Sí, po. ¿Ya? Y en el fondo esto es una cosa tremenda que va a dedicar toda su vida y que de hecho él no va a alcanzar ni siquiera a inaugurarla. Él va a Y morir a espera, los 91 eso no es años y va a poco. trabajar hasta el último día de su vida. Y el que inaugura esto, porque ya trabaja con él, va a ser su hijo, Christopher the Younger, The digámoslo Younger, así. exacto. Ahora, mientras hacía San Paul va además tener que reconstruir las iglesias paralelo y al mismo tiempo, y por lo tanto él va a crear se denomina como el primer estudio de arquitecto, porque Claro. él hacía un plano general para las iglesias y lo que hacía es que tenía distintos, digamos, dibujantes, que la idea es que cada uno de los campaniles fuera distinto. Claro. ¿Ya? Y por así lo le tanto- daba como esta cosa de la de- importancia, la individualidad tan típica de los británicos. Entonces, Exactamente.
Y no solo eran arquitectos, sino que además trabajaba con una serie de en el fondo, Artesano. artesanos, porque el decore, podríamos decir, había que mostrar la grandeza donde están en los relieves. Estaba evidentemente que el propio rey, Carlos II, presentado casi como un emperador romano, pues, o sea, la idea Bueno, de... y de hecho, Carlos II le va a pedir varias cosas más, porque entre medio le va a decir, necesito hacer un hospital. Y entonces él le dice, yo sé, que le cuenta que fue a Les Invalides. Entonces, bueno, Carlos II le escribe a Luis XIV y le pide los planos. ¿Ya? Y en el fondo consigue los planos. Recordemos que Luis XIV era el amante de la hermana, entonces eran como medios cuñados. Y le manda los planos. Entonces, cuando llegan los planos, en el fondo él no los copia, porque Hace algo, probablemente claro. Carlos II pensó los va a copiar, sino que los reinterpretó en una visión más británica y construye el hospital de Chelsea, que es una maravilla. Y no solo construye el hospital de Chelsea, sino que construye el hospital naval también, que está en Greenwich, que ese edificio es extraordinario. Además que cambia la fisonomía del Támesis. Sí, pues ya ahí se mandó 2 cúpulas, le puso. Ahí se mandó 2 cúpulas y había una tercera que no la puso. Ah. Pero en el plano original está la cúpula 3. Entonces hoy día tú ves las 2 cúpulas, este edificio que es como en el fondo una U pero cuadrada, y hay un edificio al fondo cuadrado que tenía que tener la tercera cúpula, que era más grande pero que no tiene cúpula hoy día. Mira. Sí, pero es extraordinario, o sea, Sí, porque además en Greenwich salvaje. hace otras cosas, porque ahí en el fondo la Royal Society va a trabajar con todo lo que es el observatorio astronómico, que también es inaugurado por Carlos II, y ahí también va a estar Christopher Wren, que básicamente es donde hoy día se alberga el meridiano. El meridiano, de claro. Greenwich. O sea, Greenwich es el meridiano cero, Cero. o sea, ese periodo. Pero hace un montón de cosas más. Sí, po, y Hampton Court. Sí, po. Claro, Hampton Court, que era el palacio que tenía Enrique VIII, que se lo había, en el fondo, casi que pedido a la fuerza al cardenal Wolsey. para salvarse el pellejo. Wolsey le pasó su palacio. Pero claro, si se querían comparar, por ejemplo, con lo que era Versalles, con lo que era la corte francesa de Luis XIV, bueno, había que remozar Hampton Court, y va a ser Christopher Wren el que hace el Versalles británico. Po. Exactamente, le hace una ala adicional, en el fondo está aquí el Palacio Tudor, hace una ala adicional aquí, pero por el lado, digamos, de atrás, hace una fachada común para todo, en estilo racionalista, pero británico. Sí, po, Entonces le pone ladrillo, Claro, le pone ventanitas blancas. es como la antesala del estilo Georgian. Como Es dice uno. exactamente. Sí, po, Él claro. inventa, Él inventa el esta. estilo Lo que pasa es que Georgian. hay que entender lo siguiente. En distintas ciudades se construyen con distintas piedras porque hay canteras que son cercanas. Entonces cuando uno va, no sé, a Leche, te dicen, bueno, esta es la piedra lechese, Claro. que es una piedra amarillita clara. Y en otros lugares, o por ejemplo, Aberdeen es la ciudad de granito. Está todo construido con granito. Granito. Y uno dice, pero el granito está ahí. Ya, pero en el caso de Londres no hay cantera cercana, que es lo que pasa también en la Toscana. En la Toscana no hay cantera y se construye con ladrillo y se ennoblece el ladrillo. Y eso es lo que hacen también los británicos, construyen muchísimo con ladrillo y con distintos tipos de ladrillo. Y no es el ladrillo que compramos aquí, Claro. porque no es un ladrillo tan poroso, Poroso. es un ladrillo mucho más Sí, po, sólido. claro. Entonces él es el del que introduce, podríamos decir, o el que inicia la moda. El ladrillo del- con ventanas blancas, Ese, pues, y esa ventana así hasta media altura. de guillotina. Po. Eso. ¿Por qué la ventana de guillotina? Porque ¿Por el era clima? ¿Ah? ¿Por el clima no es necesario abrir tanto o qué? ¿Más No, fácil? yo creo que fue un invento práctico, digámoslo así. Sí, Bueno, algún día podríamos averiguar por qué la ventana de guillotina. sí. Porque Pero no cuando corta están- la cabeza, no te preocupes. Sí, pues no, pero es que cuando están nuevas funcionan bien, pues, pero después cuando empiezan No, y a cuando son de funcionar- madera no funcionan nunca bien, po. Yo diría. No, claro. La que funcionan bien son las Comerling, Hoy las día, plásticas, sí, claro, po, pero claro. esa... Sí, no. probablemente también por los espacios, porque la de abatir implica tener mucho espacio para poder abrir las ventanas. Sí, pues. Entonces esto Claro. funciona mejor. Las ventanas tampoco, y una cosa bien importante, las ventanas en la tradición inglesa no eran grandes, los vidrios eran siempre chicos, porque esto venía desde la época anterior, porque se había puesto un impuesto al vidrio. Y el vidrio pagaba impuestos por el tamaño del vidrio. Entonces, Por- si tú te por fijas, en la pedacitos época chicos, Tudor claro. comienzan a hacer estos vidrios chicos que tienen en el fondo estaño.
¿ya? Y que completan una vidriera grande como si fuera un vitral, y eso lo hacía descontar de impuestos. Y posteriormente lo que va a instaurar Brand en adelante es que en vez de el estaño, esto es palillaje, Claro. ¿ya? Un palillaje blanco, ¿ya? Que queda para siempre. Sí, po, absolutamente. No, Hampton Court y ojo, Kensington House Claro. también. Sí, po. También, o sea, No, o sea, hay muchas cosas que son, o sea, que en realidad si uno piensa, si uno mirara el plano, ya hay planos de Londres después de todo lo que hace Wren. Claro, está St. Paul, está todas las agujas, ¿ya? De esta idea, de todas estas iglesias, o sea, la idea de esa nueva Jerusalén, la a verdad. New Jerusalem, exactamente. Y aquí después el Millennium Bridge eso. que hace No, Norman pero además hay Foster. una caricatura. Norman Foster hace, claro, este Millennium Bridge que va desde donde hoy día está, porque hoy día está al frente el The Globe, pero el The Globe no estaba ahí, ¿ya? No. El The Globe se perdió y un empresario americano decidió reconstruirlo, y como no pudo adquirir el terreno donde estaba el Exactamente, Globe, claro. lo puso en ese terreno que consiguió, que está al otro lado, pero está un poco más allá. Pero quedó justo, o sea, que quedó fantástico. Entonces tú pasas de St. Paul, te vas por la orilla, caminas por este puente magnífico, y la mejor foto de St. Paul, nosotros tenemos una Mm, súper buena. sí, po, es en el, o sea, En el Millennium Bridge. claro. Ya, pero hay O sea, una lo hace coincidir porque, claro, con la cúpula. claro, está la cúpula y justo enfrente hay una calle, y entonces lo que hace Norman Foster es hacer coincidir ese puente precisamente con esa calle, cosa de que nada se interponga a la vista de ver la cúpula así, una cosa No. O sea, de hecho, Christopher Wren hace la cúpula para que se convierta en el corazón de Sí, Londres po. y que se vea, ojalá, de todas partes. Sí, pues no, y lo otro, y es que el puente de Norman Foster es extraordinario porque además no le quita protagonismo a nada porque es transparente, o sea, Es precioso. claro. Bueno, y de hecho hay una caricatura genial que está Norman Foster mirando de una ventana de un edificio al frente su puente, y se ve la cúpula, y fantástico. Y detrás se ve la figura Claro. de Christopher como Wren. diciendo, ¿qué hay a hacer? ¿Qué hay a ¿Qué hay a hacer? hacer? ¿Ah? No me tapís la cúpula, No, que te... porque imagínate que se hubiera mandado un puente Pero al es que estilo Norman de los Foster, otros es que puentes de Norman Foster Londres. siempre pues. hace eso. Un día podríamos hablar de, pero la verdad es que siempre hace eso, porque cuando tú entras al Museo Británico, Sí, que es un también, edificio neoclásico extraordinario. perfecto, tú entras y ves el edificio en pleno. No hay nada que le compita, el edificio está absolutamente de protagonista. Tú entras y el edificio sigue siendo protagonista, y de pronto entras como un patio central que aparece esta cúpula de cristal Moderno, que pero claro. pero, a ver, lo hizo extraordinario. Sí, po. Claro, creo que es como el respeto a la tradición, o sea, de Norman Foster, de no ser monedita de oro, ¿me entendí? No, claro. Ahora, cuando él hizo cosas de cero, como el Pepino, Bueno, sí, po. hizo lo que quiso. Y, Claro. y digamos, el ayuntamiento de Londres, este edificio que parece como un flan que se está Claro. cayendo, está bien. Pero en estas cosas que son edificios patrimoniales o que juegan con el Sí, edificio po. patrimonial, lo hizo siempre muy bien. Sí, sí, extraordinario. Sí. Bueno, pero Tenemos Wren- que un día tenemos que hablar de Bernini, tenemos tanta cosa que nos queda. Bueno, Bernini es... Norman Foster. Jan Lorenzo, además encuentro que llamarse Jan Jan Lorenzo Lorenzo, no, es extraordinario. Sí. Yo lo amo. Sí, sí, y la otra cosa que te quería comentar que me quedé pensando es que si uno mira el plan original de lo que Wren quería hacer, me da la sensación que cuando se hace la modificación de París, cuando Napoleón III le pide al barón Haussmann, no sé, que lo haga, también tiene que haber sabido lo que Wren O sea, quería tiene que haber hacer. mirado los planos, porque Sí, esa po. idea de rotondas que tienen Sí, po, y calles esas cosas como en que el quedan fondo como que salen diamantes, como así. estrella, como diamante, Sí, estaba en el proyecto de De Wren. Lo que Wren. pasa es que no lo pudo hacer, Sí. porque en Londres eso no se puede. De hecho, en Londres pasan cosas raras, porque cuando Napoleón III hace eso, entre otras cosas establecen, por ejemplo, estaciones de trenes puestas en distintos lugares, y se proyectan para que en el fondo atiende este sector, esta atiende este otro sector, y así. Y se hace todo un sistema de transporte público que los ingleses quedan epaté. Pero el problema es que los ingleses dicen, hagamos lo mismo, pero no lo pueden hacer. Y ahí es donde aparece la idea y dice, bueno, hagámoslo por abajo. debajo. Y que parecía una idea locura, y aparece, piensa tú que el metro de Londres se construye en 1863 y era carbón. No, impactante. Y si tú miras las estaciones en Londres de trenes, no tienen lo que tienen en París. En París están equidistantes, la de Nord, la Lazare, Lyon, en fin. No, estas están una al lado de otra. Si tú piensas, King Cross y St. Pancras son dos estaciones. Sí, po.
están al Y lado. al lado. Y al lado está Melbourne, y al lado está Houston, y al lado está, en fondo, Paddington, o sea, que están todas pegadas y compiten por los mismos Usuarios, pasajeros. no, y pasajeros y ruta. Sí, pues claro. Impactante. Impactante, sí. Sí. Bueno, muy entretenido. Me encantó conocer a Christopher Wren. ¿Viste? La próxima vez, ¿te ido alguna vez al pueblito donde nació? ¿A Wiltshire? Sí, bueno, en Wiltshire hemos estado hartas veces, pero no en su pueblo. Ya, Eh, bueno, no, a eso me refiero, al pueblo sí. donde él... No, al pueblo de donde nació no, pero Wiltshire junto con Somerset son las áreas que más me gustan de Sí, Inglaterra. pues lindo ahí, pues, sí. Eso es Súper precioso, lindo. sí. Además que es muy cerca de Londres, pero a la afuera, Campito. Cerquita de Bath también. Eso es Somerset, sí, Claro. al lado. Wiltshire está al lado de Somerset. Sí, lindo por Así ahí. que sí, Ya la lindo, próxima vez lindo. vamos a visitar su... De todas maneras, de todas maneras. Así que espero que se hayan entretenido. Y bueno, contarles solamente que nos quedan 3 cupos, creo, 4. Sí. Sí, porque hay una Casi persona nada. que quiere comprar. Bueno, 3 cupos para el viaje de Nápoles, Sicilia y Malta. Así que aquellos interesados que, bueno, nos escriban pronto, magdalena@redcultural.cl. Bárbara@redcultural.cl. Y si no se pueden decidir por eso, bueno, en agosto nos vamos a Escandinavia. Así que muchas gracias a todos, gracias Barbarita, y Nos nos vemos estamos el viendo próximo sábado. la próxima semana.